habíamos hablado acerca de percepción y particularmente habíamos definido los procesos perceptivos o cómo la ciencia, desde la psicología, ha estudiado la percepción humana. Vimos los modelos de Treisman, anteriormente el de Broadbent, el de Deutsch y el de Morales, que era el último que habíamos revisado, que nos permitía pensar en la percepción del tiempo en particular, eh, sobre la acción sobre acciones de tecnología o usando videojuegos o usando tecnología en espacios de aprendizaje. Eh, Eso ha sido lo que vimos en materia de psicología hasta aquí. La clase de hoy tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Habíamos visto que la percepción era el primer proceso biofisiológico en el que nos enfrentamos a los estímulos y que la duda existencial entre todos estos modelos de Treisman y de Deutsch y de Broadbent era en qué momento se establecía el filtro, si era precategorial, anterior al procesamiento de datos, o ya en el proceso de procesamiento, que tiene que ver con eh, la relación con la memoria, digamos. O sea, siempre está la duda de cuándo eh, yo defino qué estímulos pasan o qué estímulos voy a decodificar. Eh, si es al inicio por un efecto de saturación, porque no puedo verlo todo, puedo oírlo todo o sentirlo todo, o es hacia el final en relación con la memoria. Decíamos que no hay respuestas únicas, que hay momentos en los procesos de percepción en que efectivamente funciona como un proceso de saturación físico, digamos, o fisiológico, y otros momentos en el que la memoria está permanentemente dialogando con los procesos perceptuales básicos o biológicos, y nos entrega información que nos permite otorgar significado. Ahora bien, cada vez que otorgamos significado es porque actúa la memoria. Sin la memoria no, nada tendría sentido, nada tendría significado. Eh, Ese es como el resumen de lo que hemos visto hasta acá, y lo que tienen que entender. Ahora bien, en tanto la dotación de significado está vinculada a la memoria, ya uno puede pensar que de lo que estamos hablando allí es de un proceso de aprendizaje, que es lo que vamos a ver hoy día. No solo entendido como el proceso de aprendizaje que ustedes tuvieron en la escuela o como el proceso de enseñanza, sino que piensen en que uno no solo aprende en la escuela, no solo aprende de un profesor, sino que está aprendiendo de los medios probablemente, o de interacciones menos formales, pero igualmente comunicativas, entre compañeros o en la familia, digamos. Si hay algo que hace el ser humano desde que nace hasta que muere es aprender. Y entonces los invito a pensarlo así. ¿Mm? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. ¿La ven completa? Sí, profe. Sí. Vale, perfecto. Esto es lo que habíamos visto. Vimos de procesos perceptuales de percepción del tiempo. Y vamos acá. ¿Alguien ha estudiado pedagogía antes? ¿No? De algunas de estas cosas seguramente sus profesores en el colegio les habrán hablado. Particularmente interesa esto para definir ciertos conceptos y para cuestionar acerca de cómo aprende el ser humano. Y al final de estas diapositivas vamos a ver una relación con los medios de comunicación directa, digamos. A ciencia cierta, si usted revisa cualquier manual de teorías del aprendizaje o que intenta explicar cómo aprende el ser humano, se encuentra con tres grandes teorías. La primera es el conductismo, la segunda es el cognoscitivismo, algunos lo llaman constructivismo biológico, esa también, y la otra es el constructivismo social, o constructivismo. ¿Mm? Estas tres teorías, en alguna medida, lo que hacen es tratar de engarzar o entremezclar elementos que vienen de la biología humana,
de la interacción social y de la construcción de la cultura. ¿Mm? El señor que está allí, ¿quién lo conoce? Skinner. Skinner de los Simpsons, ¿cierto? Skinner de los Simpsons no se llama Skinner por una cuestión casual, sino porque este señor Skinner, el verdadero, es el padre del conductismo. El padre del conductismo, que fueron las primeras teorías de aprendizaje aplicadas en los colegios. En principio muy intuitivamente, ¿eh? Pero lo que hizo Skinner fue decir, mira, esto que estamos haciendo en los colegios o en cualquier espacio de aprendizaje parece que es conducir la conducta, y vamos a denominarlo conductismo. No es el único representante, también está Pavlov. ¿Alguien ha escuchado hablar de Pavlov? Sí, profe. ¿Has escuchado hablar de Pavlov? La de los patos, ¿no? No, los perros. Los perros, el condicionamiento de los perros, ¿cierto? Sí. Skinner eh, eh, Skinner lo que propone es una teoría en la que supone que el aprendizaje tiene bases en la biología humana, el sujeto es capaz o no de aprender, digamos, hay cuestiones cognitivas, pero que son biológicas, que van a favorecer o no el aprendizaje, y lo que parece ser lógico en cualquier acto de aprendizaje es que se da una dinámica de estímulo-respuesta. Yo hago una pregunta y ustedes responden. Y en la medida en que se desarrollan ese tipo de interacciones, se van aquilatando algunos elementos en la memoria y eso se entiende como aprendizaje. Eh, en ese sentido, el aprendizaje es la respuesta. El estímulo va a ser la clase, por ejemplo, o un proceso de aprendizaje también práctico, pero la capacidad de responder, la resolución del problema, va a ser la respuesta a ese proceso de aprendizaje. Skinner pone mucha atención en los refuerzos oportunos. Para fomentar o para hacer más eficiente ese proceso de aprendizaje, el acto educativo tiene que además de comprender la clase vertical, comprender procesos de refuerzos oportunos. Los refuerzos oportunos pueden entenderse desde cosas como encontrar, eh, al tener la respuesta que me acaba de dar, ¿quién me habló recién? Yo, César. Que me dio César. Eh, al, al obtener esa respuesta, yo le hice un pequeño refuerzo, le dije muy bien, o algo así, ¿no? O le di la razón, ¿sí? De alguna forma. Ese ya es un refuerzo, ese ya es un refuerzo oportuno. Otro tipo de refuerzos oportunos, se imaginarán que pueden ser, qué cosas pueden ser, menos directos, menos interactivos, menos... Los premios. Los premios, los premios. Y ¿quién fue que me habló allí? Maximiliano. Maximiliano. Eh, los premios pueden ser refuerzos oportunos. Eh, y en el caso del acto pedagógico en particular, lo que hace es construirse en función de una programación de premios, digamos, que son las calificaciones. Premios o castigos también pueden entenderse de esa forma, en tantos puedan ser calificaciones deficientes, digamos. Incluso ahí hay algo subjetivo porque para alguien puede ser un 4, puede ser un castigo, para alguien un 5 puede ser un castigo, en función de que está acostumbrado a sacarse puros 6 o puros 7. Pero la dinámica está allí, digamos. No hay un curso sin evaluación y la evaluación cumple ese rol desde la dinámica del conductismo. Eh, la definición del conductismo lo que hace es pensar que el conocimiento está fuera del sujeto, está allá, en un lugar por allá, y ustedes los tienen que adquirir, no está en su cabeza. Eh, entonces, lo que se hace es adquirir como copias de la realidad, y esto se consigue a partir de exposiciones repetitivas. Cuando somos muy pequeños es mucho más común que nos enseñen en forma repetitiva,
cuando nos enseñan a leer, nos enseñan a leer repitiendo sílabas en particular. El silabeo es una estrategia clásica de repetición. Y la memorización también es una estrategia clásica de repetición. Otros representantes de las corrientes conductistas son Pablo, que Nicolás me parece que era, o César, no me acuerdo cuál de los dos era que mencionó, y Bloom. Pavlov es el señor clásico del experimento del condicionamiento de los animales, en el que él empezó a entrenar a su perro, asociándole las horas de comida al sonido de una campana. Entonces cada vez que le iba a dar comida, hacía sonar una campana y le daba comida. Luego se dio cuenta que el animalito empezó a salivar cuando justo previo a que le daba comida, entre que sonaba la campana y que le daba comida, el perro salivaba. Es normal que todas las personas y todos los animales activemos nuestro sistema gustativo ante el olor, por ejemplo, de la comida. Nosotros no salivamos, digamos, pero nuestros órganos sensoriales también nos producen ciertos efectos químicos que son observables. Entonces, no hay nada nuevo allí. La asociación que hace Pavlov es asociarlo a una campana. Entonces, después de un tiempo de entrenarlo en esta condición de campana, comida, solo hacía sonar la campana y no le daba comida. Y el perrito igual salivaba. Y de esa forma se habló de condicionamiento, de conductismo aplicado al entrenamiento también de los animales, y se asoció que las personas también funcionábamos un poco así, digamos. Y un poco también es así, digamos, más formalmente, menos tortuosamente, pero no sé si en sus colegios todavía habían campanas, o al menos timbres. Era una forma de replicar esa dinámica de condicionamiento para aquilatar ciertos hábitos. Los horarios, a propósito de la clase anterior de percepción del tiempo, también son procesos de construcción de conductas, digamos, o de hábitos. Tenemos un horario para almorzar en nuestras casas, las clases tienen horario, el trabajo tiene horario, y claro, no es lo mismo un reloj que una campana, pero usamos alarmas también, y necesitamos de esos condicionamientos. El señor Bloom lo que hace es generar una taxonomía de acciones. Él dice, para conseguir la acción de análisis, antes debo construir categorías, antes debo caracterizar. En el fondo, produce una especie de pirámide para la ejecución de acciones que también van en un orden creciente. Es menos conocido, pero porque es más moderno también, digamos, pero también es conductista, digamos. El conductismo no se ha acabado en el mundo. Sus propias experiencias pueden dar cuenta de eso. Existen neoconductismo, existen experiencias de enseñanza que se mantienen en esta línea, no en su totalidad, pero hay cosas que se tienen que enseñar así. La ortografía, por ejemplo, es ensayo-error y es repetición. La matemática es raciocinio, sí, seguro, pero en principio es repetición. Mucho ensayo, mucha ejercitación. ¿Cómo se entrenan para la prueba de lenguaje? Ensayando mucho. ¿Cómo se entrenan para la prueba de matemática? Ensayando. Y eso es básicamente la idea del aprendizaje de una respuesta y de los estímulos de la exposición repetitiva a los contenidos. Este otro señor, de origen francófono, no recuerdo si era suizo, belga o francés, creo que es suizo, don Jean Piaget,
don Jean Piaget, propone la teoría del constructivismo biológico. Él dice que el aprendizaje es un proceso creciente en el que se van adquiriendo estructuras mentales. Estructuras mentales que evolutivamente, en la medida que el sujeto va creciendo, puede utilizar con mayor fluidez y de forma más compleja, digamos. El ejemplo clásico de esto es lo que les decía anteriormente. Las palabras tienen letras, las palabras tienen sílabas, y la suma de sílabas da por origen una palabra. La progresión de acciones en matemática. Primero, estoy en condiciones de sumar, de conocer los números. Luego de que conozco los números, soy capaz de sumar y restar. Y luego de que sé sumar, puedo multiplicar. Es una estructura piramidal. En el fondo, el conocimiento siempre necesita una suerte de ladrillos de base para ir montando nuevos ladrillos. Esa sería la definición de constructivismo biológico, digamos. Y esto es biológico porque es evolutivo con la maduración del ser humano, digamos. En la medida de que maduramos, somos capaces de hacer más complejos. A un niño pequeño no le podemos pedir que desarrolle una ecuación de segundo grado. A un niño de tercero medio deberíamos pedírselo. Aquí, lo interesante es que Piaget, en particular, le da un rol de vuelta al ser humano y dice que, en particular, el aprendiz y su rol activo es lo que va a determinar que se genere el aprendizaje, no tanto la repetición. Lo que importa aquí es que el estudiante o el aprendiz quiera aprender, esté dispuesto a desarrollar acciones para aprender. Entonces, como que pone la pelota en la cancha de los alumnos, de los estudiantes. Yo puedo insistirles y repetirles esta clase 28 veces, pero si ustedes no quieren aprender, o están distraídos, o no les interesa para nada, no van a aprender. No es nada del otro mundo lo que dice Piaget, pero en realidad es un factor crítico. La disposición, el interés, la motivación son determinantes en cualquier proceso de aprendizaje. Desde un videojuego, dominar un videojuego, hasta una clase, digamos. El señor Vygotsky era un señor ruso. Que desarrolló una teoría en paralelo a las de Piaget y a las de Skinner. Si se fijan, puse en las diapositivas las fechas de sus periodos de vida, digamos. El señor Vygotsky vivió entre 1896 y 1934. El señor Piaget entre 1896 y 1980, vivió más. El señor Skinner era un poco más joven y vivió entre 1903 y 1990. Estos tres señores eran contemporáneos en realidad. Cuando se enseña esto, uno piensa que que el conductismo es lo más antiguo y que el constructivismo es lo más moderno, pero en realidad estas teorías dialogaban entre sí. Tanto así que el señor Piaget y el señor Vygotsky se conocían, digamos. Se conocían y pese a que en esa época no era tan fácil viajar, coincidían en congresos mundiales y se escribían. Tanto así que en la obra más clásica de Vygotsky, que es Pensamiento y Lenguaje, el prólogo se lo hace el señor Piaget, y el señor Piaget le hace un prólogo muy bonito académicamente en el que reconoce que el señor Vygotsky está más avanzado que él, digamos, y tiene la razón en muchas cosas. De lo que hablaba el señor Vygotsky era que el constructivismo era en sí un acto sociocultural. No existía sin un espacio en el que se interaccionen los seres humanos y que ese espacio estaba determinado culturalmente. Es distinto aprender sobre construir lanchas en Chiloé, que es un oficio clásico, digamos, no tan común en estos tiempos, pero tiene un valor cultural muy importante, a aprender a construir lanchas en Valdivia o en Santiago, digamos. En cualquier lado tú puedes construir una lancha, pero culturalmente el valor que cobra eso es distinto. Y en cosas más micro también se transforma mucho, digamos. Es distinto aprender la ecología en Valdivia
en este contexto, que aprender la ecología en Santiago. El contexto cultural importa mucho. Entonces, el impacto que el medio y las personas que rodean al niño o al aprendiz es muy fuerte, digamos, es muy importante. Y va a tener mucho que ver con los aprendizajes y con el desarrollo intelectual de la persona. Tiene que ver un poco también con lo que plantea Piaget del rol del sujeto, o sea, en tanto sea socioculturalmente importante, también eso va a influir en la motivación de ese sujeto. Pero la gracia que tiene Vygotsky es que lo ve como un factor incluso a estudiar solo el contexto sociocultural del aprendizaje. Él establece también que en cualquier proceso de aprendizaje existe algo que se llama zona de desarrollo próximo. Este es el concepto más conocido de Vygotsky, que lo define como la distancia el- entre, el- entre, entre los sujetos en el desarrollo de una tarea. ¿Mm? Probablemente en esta clase, eh, yo estoy dando la clase eh, en, en este rol de profesor, digamos, pero además estoy exponiendo elementos que para ustedes son más o menos conocidos, porque mi zona de desarrollo próximo frente a este contenido en particular es más breve, o sea, lo que a mí me queda por aprender sobre psicología del aprendizaje es menor que lo que a ustedes les queda por aprender de psicología del aprendizaje. ¿Mm? Entonces puedo resolver mejor la tarea que ustedes, por eso estoy en este rol de profesor. Pero no significa que esto va a ser siempre así. Ustedes pueden estudiar mucho y dominar este contenido y dominarlo mejor que cualquiera de sus compañeros y que yo. Entonces, esta posición que es más democrática de Vygotsky se conoce como constructivismo social. Lo que hay que resolver son zonas de desarrollo próximo, distancias entre el contenido, entre el aprendizaje y el sujeto. Pero todo sujeto debiera ser capaz de resolver esa distancia. Y como esto es tan importante en términos socioculturales, la relación entre los compañeros de clase y entre los sujetos que participan de una clase o de un proceso de aprendizaje es sumamente importante. Porque lo que no alcanza a quedar claro de lo que yo intento hacer para cortar esta zona de desarrollo próximo, lo podrían resolver en un diálogo entre compañeros o ejecutando una tarea en conjunto. Por eso los trabajos grupales tienen ese sentido. Fomentar que que se tejan redes que permitan cortar esas zonas de desarrollo próximo. En cualquier proceso de aprendizaje, dice Vygotsky, que hay una doble formación, un plano interpersonal, individual, y un plano intrapersonal, que es el colectivo. En este acto de aprendizaje, que parece ser tan vertical, también se da eso, digamos. Hay un plano interpersonal, ustedes están pensando en lo que yo les voy diciendo y van tratando de adquirir ese conocimiento. Algunas cosas les parecen más llamativas y lo guardan en la memoria con más facilidad. Y eso es el plano intrapersonal, perdón, creo que me equivoqué en la relación anterior. A veces cuando son conceptos diádicos uno se tiende a confundirlo. Pero el plano intrapersonal es el plano interior, ¿sí? El proceso interior. Y el plano interpersonal, el plano relacional, ¿vale? La interacción con los demás es lo inter, y la interacción con mi mundo interno, mi reflexión, que me guardo, es el plano intrapersonal, ¿vale? Aquí les planteo algunas preguntas. ¿Cómo aprendieron ustedes? En términos generales, ¿ah? Cosas que hayan aprendido en la familia o que hayan aprendido en las casas, digamos. ¿Alguien se atreve a plantearme un ejemplo de un aprendizaje conductista o constructivista que haya vivido? El agarrar el lápiz. ¿Cómo? El agarrar el lápiz. El tomar el lápiz, mira qué buen ejemplo. Sí. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó?
¿Lo tomaste sola? Es ¿Sí? que yo lo agarro súper mal y mi mamá intentó un tiempo en enseñarme a agarrarlo bien, pero no pude. Intentaba, pero Ya. se rindió. Eh, y, y recuerdas en qué época tu mamá te trató de enseñar a tomar bien el lápiz? Como segundo básico, Como en segundo básico. primero, segundo básico. Eh, Cualquier ser humano lo que hace es tomar un lápiz y, por imitación. Uno ve que un adulto escribe y el niño pequeño encuentra entretenido esa situación y agarra un lápiz y empieza a dibujar, digamos, a escribir o a escribir en su mente, digamos. De hecho, tú le puedes decir a un niño que dibuje, háganlo si es que tienen un niño cerca, que dibuje, y aun cuando él no sepa dibujar formas humanas o formas geométricas, o dibuje muy rudimentariamente, tú le vas a poder decir que dibuje y él te va a hacer, por ejemplo, una serie de redondos. Es lo primero que empiezan a hacer los niños, son redondos. Eh, y, y tú le puedes preguntar qué dibujó y él te puede contar una historia a partir de lo que dibujó. ¿Mm? Te puede decir que ahí va su mamá o ahí va un auto y él va en el auto y van camino al campo. Y en realidad lo que ves son solo redondos que podrían ser eh, eh, caquitas de cordero, ¿cierto? Y esto es muy común. ¿Mm? Y en ese proceso tan intuitivo aprendemos a tomar el lápiz. Proceso que puede ser muy eficiente, bueno, la imitación puede ser muy eficiente, eh, pero a la hora de aprender a escribir necesitas tomarlo de mejor forma para ser más eficiente. No sé si, ¿quién me daba el ejemplo? Yo, Josefa. La Josefa. Oye, Josefa, ¿y la forma en que tú agarras el lápiz hace que escribas más lento? No, más No, rápido, pero escribo súper mal. escribes feo, Feo, exacto. claro. Entonces por eso te trataron de corregir, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y esa corrección qué fue? ¿Fue conductista o fue constructivista? Conductista. ¿Cómo? Porque era como, porque mi mamá llegaba diciendo, se toma de esta forma, hazlo. Ya. No había ningún... Te mostraba para que tú lo repitas, ¿cierto? Exacto. Ya. ¿Había premio o castigo? No, Ya. por eso no lo Pero, aprendí, yo creo. pero siempre hay un pequeño premio, ¿ah? Porque un gesto ya puede ser un premio. ¿Mm? Ah, sí, pues. Un gesto de cariño puede ser un premio. El conductismo no es solo castigo físico o quitarte la comida como lo hacía Pablo con el perro, digamos. El conductismo es mucho más simple que eso. Hay elementos de... Por eso también se desarrolló en algún momento una línea de conductismo social. ¿Sí? Eh, ¿Alguien se atreve a plantearme un proceso de constructivismo que haya aprendido en forma social? ¿Algo que haya aprendido de algún amigo o con amigos? Profe, podría ser jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Yo lo Eh, aprendí con mi amigo. claro, o sea, a un niño pequeño, varón en particular, yo creo que a cualquier niño, pero la generación de estereotipos hace que a los niños, a varones le regalen pelotas y a las niñas le regalen muñecas o ositos, ¿cierto? Ya. Pero tú a cualquier niño, sea hombre o mujer, le pones una pelota cuando está aprendiendo a caminar y él va a tender a patearla, ¿cierto? Eh, Luego, eso no es jugar fútbol, eso es patear una pelota. Pero en la interacción social, posteriormente, eh, en tanto compartimos con otros niños, aprendemos a jugar a la pelota. Aprendemos no solo a patear la pelota, sino que aprendemos a dar pases. Cuando se aprendió a Claro. dar pases, ya estamos en un proceso un poco más interesante de aprendizaje, pues eh, asumimos un rol que es compartido con otras personas, con otros niños, y yo debo elegir a quién darle el pase,
y tengo que elegir entre darle a un compañero y equivocarme y dárselo al contrario, ¿cierto? Y en particular jugar al fútbol o cualquier juego colectivo cobra mucho valor porque es un juego social. Eh, entonces tiene ese sentido social. Lo interesante del juego no es solo ser bueno para la pelota, puede ser muy malo, pero te interesa participar del juego. Yo siempre digo que quizás jugar a la pelota es el aprendizaje al que más he dado tiempo en mi vida, pero el que menos buenos resultados me ha dado, pero sigo haciéndolo. Porque no necesito ser bueno para jugar a la pelota. No se rinde. No me rindo, porque para mí el valor no Ah, está está bien. en hacer goles, Claro, sino está que el bien. valor está en juntarse con un grupo de amigos y jugar a la pelota. Claro, Y, y hacerlo bien. ahí hay una cuestión de el valor efectivamente sociocultural del juego, digamos. Podría ser que para las culturas orientales no sea tan valioso y jueguen otras cosas, digamos. Ahora el fútbol es más universal, pero en los años 60, por ejemplo, el fútbol no se jugaba en China. Hoy en día sí. Entonces, también eso es cambiante. Pero para las culturas latinoamericanas, el fútbol es muy importante. Para las culturas europeas también. Es una actividad que se practica desde pequeños, ¿no? Eh, y en particular es una actividad que se construye socialmente. No tendría ningún sentido individualmente. Y claro, tú puedes entrenarte por repetición. Los profesionales se entrenan por repetición. Pero no estamos hablando de ese aprendizaje, sino del aprendizaje común y corriente, normal, digamos. Eh, y poco a poco también tú vas reflexionando sobre qué es lo que sabes hacer bien. O sea, seguro que cuando eres niño pequeño quieres hacer los goles, pero después te vas dando cuenta que no eres bueno haciendo goles. No tienes definición, diría un entrenador de fútbol. Y te das cuenta que sirves para otras cosas, que puede ser un buen volante de contención porque has jugado tanto que te aprendes a ubicarte. Has jugado mucho y aprendes a ubicarte. Y no eres tonto, eres inteligente, entonces sabes para dónde va a ir la pelota. Hay niños pequeños que aprenden esto muy intuitivamente, pero ahí ya estamos en otra situación, que estamos hablando más bien del talento, ¿sí? Del talento natural. ¿Qué otras cosas han aprendido? Profe, Dígame. también cómo aprendí a correr. Ya. A correr en pistas de atletismo, a correr... En el parque, por ejemplo. Eres runner. Ujú, algo así, pero me gusta mucho el atletismo desde que era niño, pero que correr es un poquito, digamos, cansa mucho, pero se te agota el aliento de repente. Sí. Ujú. ¿Y cómo aprendiste? ¿Aprendiste socialmente? ¿Te enseñó a alguien? ¿Fuiste a una escuela de atletismo? ¿Aprendiste con tu papá, con tu mamá, con algún Eh, lo- hermano? la, ver- la verdad es que lo aprendí desde que era chiquitito, cuando vivía en Arica, aprendí a correr en un parque acompañado con mi mamá. Ya, vale, muy bien. A veces incluso esas actividades que son en solitario, ¿ahora lo haces en solitario o siempre acompañado? Por ahí también se puede ser acompañado o también puedes hacerlo solo, depende del crecimiento que tengas, la Claro, posibilidad. claro. Eh, pero efectivamente hay un momento en el que uno desarrolla un interés por algo. ¿Sí? Y ese momento puede ser colectivo o puede ser individual. O sea, pues, los runners pueden correr solos. ¿Ah? Cuando te vuelves runner, supongo yo, te da lo mismo correr solo que correr acompañado. Prefieres juntarse también porque el valor de lo social es relevante. Pero si no te acompaña nadie y tienes muchas ganas de salir a correr, vas a salir a correr igual. Claro. Eh, Ahora, cuando pequeño, esa situación puede haber estado relacionada también socialmente y puede haber habido un pequeño grado de constructivismo social en ella. Digamos, una acción que parece tan individual puede tener igual un poquito de constructivismo social.
En tanto, la relación con tu mamá, si te acompañaba, te acompañaba a correr de pequeño, es una Ujú. relación social. ¿Mm? A lo Ajá. mejor partió siendo así y luego te gustó y se transformó en algo individual y lo sigues realizando. Eh, entonces muchas veces también hay procesos o aprendizajes que parecen individuales y que parecen conductistas, pero en realidad tienen una raíz de construcción social y que pueden ser repetitivos. El correr es muy repetitivo, digamos, pero puede haber tenido una raíz sociocultural o sociofamiliar, digamos, que es importante. ¿Alguien de ustedes toca guitarra? ¿O toca algún instrumento? Yo no toco ningún instrumento, profe, por si acaso. Ya. Eh, Pero, Yo, Yo toco, ya, ¿quién me dijo yo toco? yo la Vale. La Vale. Ya, vale. ¿Cómo aprendiste a tocar? ¿Qué tocas? ¿Guitarra o otro instrumento? ¿Y cómo aprendiste a No tocarlo? toco instrumentos clásicos, toco violín y violonchelo. Tocas violín y violonchelo. ¿Cómo aprendiste? Pucha, fue algo difícil porque empecé desde los 4 años Ya, y tuve una profe ya. desde un principio. ¿Y qué dirías tú? ¿Eso es constructivismo o es conductismo? Creo que es constructivismo, ¿Por qué? porque se fue construyendo de a poco el aprendizaje en mí, po. O sea, yo empecé primero con violín a los 4 años y la profe me estuvo de a poco enseñando de a pocas cosas. O sea, nosotros no nos enseñan así al tiro a la escala, nos enseñan a leer primero partituras, después nos enseñan a tocar las cuerdas, a aprendernos los nombres de las cuerdas, después las notas, leer partitura con tocar. Y todo eso se va construyendo de a poco, pues no es como que de una te enseñen y te pasen el violín y tengas que tocar. Es Entonces como, creo que es más constructivista. es como el constructivismo biológico de Piaget. Sí, yo creo. Y vas adquiriendo ciertas estructuras musicales en De este a poco. sentido, de a Ujú. poco, y luego a partir de eso podías ir ensamblando un ladrillo sobre otro, ¿cierto? Sí, po. Había un elemento social que estaba dado por la profesora, que pudo haber sido amable o pudo haber sido muy estricta, no sé cómo sería en tu caso, pero también, Pucha, es que mi profe era súper buena onda, la que ya, era más estricta era mi mamá. ya, eso. Tu mamá es la que te estimuló, entre comillas, tú recuerdas, bueno, seguro que después, con el paso del tiempo, con la música y con el deporte pasa eso, que aun cuando te obliguen al principio, después te enamoras de eso, porque es bello, digamos. Ujú. Pero en principio tú sentías, por lo que me acabas de decir, que tu mamá era estricta, ¿cierto? Entonces me imagino que a tu Sí, mamá po. fue a la que se le ocurrió esto. Sí, o sea, es que no era solamente yo, mi hermana tocó antes violín. Cuando yo era muy chica todavía no podía tocar, po. Ya, Y mi hermana mayor la hicieron tocar primero y después a mí me gustó mucho el violín y me metieron con ella. ya, ya. La cuestión familiar a veces puede ser suficiente para el aprendizaje sin una estructura escolarizada como la que tú describes, ¿cachai? Y en ese Ujú. caso pasaría a ser más bien un constructivismo social. Por ejemplo, el profesor Yáñez, que ustedes todavía no han tenido clases con él, profesor del instituto, es de familia de folcloristas. Su madre cantaba en un grupo muy conocido, Chilote. Su padre era el compositor del grupo y director del grupo. Todos ¿El sus profe tíos Cristian? tocan y cantan. ¿Sí? ¿Profe Cristian? El profe Cristian. Ah, sí, ¿Te sí, hizo lo clase? ubico. O sea, a mí me hizo como la bienvenida. Ya. El profe Cristian es de familia de músicos. Y él no fue a ninguna escuela de músicos para aprender. El componente familiar es tan importante que puede desarrollar en forma natural un aprendizaje o una habilidad. Seguro que tiene un talento de origen, digamos. Él toca acordeón, bueno, toca guitarra, toca muchos instrumentos, pero su especialidad es Profe, la acordeón. ¿Sí? a mí me pasa algo similar. Toda mi familia es scout, Ya, entonces yo prácticamente desde como los 5 años ya podía empezar a ayudar a hacer una carpa, armar una carpa. Ya a los 10 años tenía las habilidades para hacer fuego, cocinar en fuego,
para hacer construcciones con nudos y así. Ya. Fue algo netamente familiar desde los 2 años que acampo, entonces como que vengo con todo eso. Eso es constructivismo sociocultural, po. O sea, en tanto es una costumbre familiar, a veces son costumbres idiosincráticas, digamos, ¿m? De toda una región. Eh, pero en el caso que tú estás describiendo es familiar. Y seguramente no solo aprendiste a hacer el carpa, sino que el aprendizaje es más global que eso. Seguramente aprendiste a valorar la naturaleza o la vida en forma natural, o la vida al aire libre en particular. Sí, de todo. De hecho, también me ayudó a desarrollar mi personalidad y todo, porque yo sigo siendo scout. En este momento, mi mamá y yo somos las únicas que siguen el movimiento. Ya. ¿Dónde vives? Santiago. Ya. Más encima ser scout en Santiago, porque ser scout en Valdivia puede ser un poco más sencillo, digamos. Pero ser scout en Sí, Santiago tiene, bueno, también tiene un valor, ¿ah? Porque en el fondo te permite acceder o practicar algunas actividades que no son fáciles de desarrollar en una ciudad normal, digamos, una claro. ciudad tan urbanizada como Santiago. Entonces cobra un valor además importante, porque es la vía para salir a pasear y todo ese tipo de cosas, ¿no? O para Pueden desarrollar ir a actividades. acampar a lugares mejores. Claro, al aire libre. Y en la medida en que es un aprendizaje interesante. Yo tengo un primo, por ejemplo, que es muy outdoor. Eh, y en mi familia no es tan así, digamos. No, bueno, mi familia es de origen campesino, sí, seguro. Pero es distinto eso, la valoración que se hace del mundo natural es distinta a la que hace alguien citadino que aprende a valorar el mundo. Y por mucho rato, la figura de mi primo él llegó a ser escalador y llegó a subir el Aconcagua, siendo universitario. Eh, entonces era como una suerte de ícono. Y empiezas a tratar de hacer cosas parecidas. No imitarlo porque no es tan fácil subir el Aconcagua, ¿no? Implica mucho entrenamiento, mucho aprendizaje, pero sí la familia en general le empezó a dar un valor a ese tipo de actividades. Y los primos que éramos más pequeños lo empezamos a ver con buenos ojos, digamos, ¿no? Y allí también se traslada a un proceso sociocultural, como se lo estoy describiendo. Profe, disculpe. Dígame. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso como de los modales? Que igual puede variar mucho, por así decir, como por culturas en el tiempo, incluso como en las familias, como que igual es súper variable. Me imagino que igual algunos métodos de aprender modales serían como más constructivistas o conductivistas, pero ¿cómo, Claro, en qué? claro que sí, o sea, pueden ser muy conductivistas, en tanto sean muy rígidos. O sea, el aprendizaje modal es algo que se aprende en la familia. Y si en la familia, bueno, no en nuestra familia, espero que no en sus familias, pero en las familias más tradicionales y más antiguas, el aprendizaje modal está mediado también por castigo. Eh, el papá te podía retar, al menos, por subir los codos arriba de la mesa cuando estás comiendo. Eh, o cuando la mamá te dice, saluda, po. Eso no es tan, no hay un castigo de por medio, pero te está enseñando modales, ¿cierto? Eh, o te dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Es un entrenamiento de modales, digamos. Y eso normalmente son estrategias bastante conductistas, son de repetición, de, de- de hábitos. ¿M? Pueden haber cosas que aprendas en forma innata desde tu familia. Si en tu familia eh, se usa el agradecer después de cada cosa, en forma intuitiva, o no sé si tan intuitiva, pero como una forma de repetición natural, tú lo vas a adquirir, digamos. Eh, y eso pasa regularmente con los modales, digamos, que tienen un componente importante de conducción, pero también pueden ser originados en procesos sociales. Pero básicamente son actividades repetitivas y que tienen un valor para la sociedad. Por eso ahí está el premio o el castigo, digamos. Tu mamá te enseña eso
y te hace ver que en la medida en que tú des las gracias, te van a sentir positivamente, o vas a caer bien. Este niñito es bien educado. Hay culturas en las que no funciona tan así, digamos. Les comento un caso, por ejemplo. Cuando me fui a estudiar el posgrado a Barcelona, pasé por la casa de un colega que vivía en Madrid, y él me dijo, aquí la gente es súper mal educada. Y le digo, ¿por qué? Porque te tiran el vuelto en la caja, o te lo pasan en la mano. Y claro, yo efectivamente me di cuenta que te tiran el vuelto en la caja, o sea, te lo dejan allí, encima. Y en cambio en Chile, bueno, hasta antes del coronavirus te lo pasaban en la mano, digamos. Ahora se conservan ciertas distancias. Pero siendo nosotros herederos de la cultura ibérica, ese hábito es muy particular de Sudamérica, digamos. Eh, y, y hay pueblos o culturas que suenan y ejecutan acciones de amabilidad en forma notoriamente mayor que otras, digamos. Por ejemplo, los colombianos son súper amables en su estilo de comunicarse, pero también en el trato de este tipo de cosas, de este tipo de detalles. Ahora, la construcción de qué es lo amable es una construcción cultural. Para los españoles entre sí, tirarse el vuelto en la caja no es una descortesía. Y a veces tú puedes pensar, como tú eres el sudaca que va llegando, que es racismo, pero después miras un poco más y es el trato normal que tienen entre ellos también, digamos. Eh, Seguro que hay tratos que son discriminatorios, pero no son todos así, no son todos, no es cualquiera, hay que ser siempre, mirar bien la situación y observarla y compararla, digamos. Pero claro, hay aprendizajes culturales de ese tipo, digamos. Y ahora los voy a invitar a ver un pequeño video sobre un proceso de aprendizaje que no tiene que ver con la escuela ni con la escuela en particular, digamos. Porque, como yo les decía, la cuestión del aprendizaje trasciende a la escuela. Ya vimos en los ejemplos que ustedes mismos me dieron, que habían cuestiones de aprendizaje social y familiar, pero además podemos aprender de los medios de comunicación, ¿cierto? Aunque alguien diga que es muy poco educativo. Ujú. Ya. A Profe, ver. nosotros seguimos viendo la diapositiva. Sí, ahora la voy a enganchar. Vamos. Que me demora un poquito. Ya. Ahora sí están viendo el video, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Segment you're about to see is taken from an early experiment on learning aggressive styles of behavior through modeling. The children watched a filmed adults perform novel aggressive acts toward a inflated doll. And the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. The measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, we would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with the mallet,
flung it in the air. Kicked it repeatedly. Threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly retarded. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. The children in the control group, who had no exposure to the aggressive modeling, never exhibited the novel forms of aggression. Here's a creative embellishment. The doll becomes a weapon of assault. Bien. En las diapositivas que les estaba compartiendo, hay otro video sobre lo mismo, pero es como más de un psicólogo y educador español que explica el mismo experimento. Este es un experimento clásico que se conoce como el experimento del muñeco bobo, en el que en particular lo que se hace es que los niños vean un video de un adulto golpeando al muñeco. Los niños no aprendieron en vivo y en directo esto, sino que lo vieron a través de un monitor de televisión, un televisor. En los años 60 me parece que se desarrolló este experimento. Y luego, al estar en la posibilidad y con el muñeco en vivo y en directo, lo que hacían era repetir lo que el modelo anterior había propuesto, digamos. Nadie les decía que jueguen de tal o cual forma, sino que ellos pasaban a la sala donde estaba el muñeco bobo. El muñeco mono porfiado se le conoce, como mono porfiado se le conoce en Chile, ¿no?
Y lo que hacía el niño era imitar lo que había visto, digamos. Y si se fijaron, no hubo distinción entre el niño o la niña, ambos actuaron de la misma forma porque ambos actuaron imitando el modelo adulto que vieron anteriormente, que además era un modelo adulto normal, era una señora que podía haber sido un modelo similar a su madre, a sus madres, digamos. Entonces, cada uno de los actores en un proceso cultural también es un modelo. Y para los niños en particular, los personajes de televisión también son modelos, digamos. Si son más naturales, obviamente hay una distancia menor, pero si son monos animados, igual ellos decodifican en el mono animado quién es el adulto, quién es la mamá, quién es el papá, quién es el superior del grupo, y las conductas que desarrollan pueden ser imitadas, digamos. Bueno, no solo eso, sino que además hay algunos procesos de imitación social. Yo les decía anteriormente, todos los niños, los varones, a partir de prejuicios o de estereotipos, digamos, todos los niños varones juegan a la pelota, y una niña que quiera jugar a la pelota puede ser mal visto por su familia, digamos, y le compran muñecas, digamos. Entonces, no solo está mediado por los medios de masa, sino que también por la cultura en general, ¿vale? Pero los medios de masa son poderosos en tanto centran la atención, po. ¿Qué es lo que hace un monitor o una tele? O una tele más aún en esa época, en los años 60. Era el mayor objeto de atención de cualquier hogar, digamos. El que nos traía novedades a la casa. Entonces, pasaba a ser un elemento muy potente. Hoy en día podríamos pensar que el mayor medio promotor de comportamientos y conducta es la red, pues es Internet. Bueno, yo les hablé de estos tres grandes tipos de aprendizaje, pero se imaginarán que no son las únicas personas que han investigado esto. Ya cuando hablábamos del conductismo, nos acordábamos de Pavlov y de Bloom. El señor Vygotsky tenía un equipo de investigación donde estaba el señor Luria y también el señor Leontiev, que llegaron a ser tan buenos como él investigando sobre constructivismo sociocultural. Y uno podría pensar que todos los procesos, todas las teorías de aprendizaje posteriores que pueden ustedes encontrar, hay muchas, digamos, tienen alguna relación con alguna de estas tres en su origen, digamos. Por ejemplo, está este señor, el señor Ausubel, seguramente sus profesores escucharon hablar a sus profesores hablar de aprendizaje significativo. ¿Qué es que un aprendizaje sea significativo? Que cobra un valor, que cobra significado. Así como la memoria es la que otorga significado a las cosas, en las cosas que no son materiales, digamos, que son acciones, por ejemplo, también tienen un significado. La acción de declamar, por ejemplo, tiene un significado importante para la persona que declama, pero también para los compañeros que están escuchando esa poesía, y cobra un valor social si te hacen pasar a declamar al acto del colegio, digamos. Y no es un conocimiento aislado, tú no aprendes nunca algo solo, sino que eso se relaciona con la literatura en general, y para los niños a los que les gusta la literatura, empieza a tener un sentido de aprendizaje mayor que para los otros niños que no les gusta la literatura. Entonces, un aprendizaje se vuelve significativo en tanto se ensambla en un conjunto social y en un conjunto de contenidos también. Y tiene un sentido de lógica inclusiva y de encontrar con las motivaciones de dar con las motivaciones para aprender. ¿Alguien estudió en un colegio Montessori o Waldorf alguna vez? ¿No? Hay escuelas que trabajan ciertos modelos de aprendizaje también, porque definen ciertos modelos de aprendizaje. En los colegios Waldorf o en los colegios Montessori
se trabajan con grupos más pequeños y se deja que el estudiante, mayoritariamente en la primera etapa de desarrollo, elija qué aprender. Porque se entiende que en tanto él elige qué es lo que va aprendiendo, esto va teniendo más sentido para él. Es más significativo. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, pero esta corriente, ¿qué sería ya? ¿Ya sería cognoscitivismo? Que lo nombró antes. Esto es un tipo de constructivismo. Esto es un tipo de Ah, ya. constructivismo. Sí. Ya, vale. Y en el sentido más pelletano, por ejemplo. Se considera esto de los aprendizajes previos, de que los aprendizajes se ensamblan. La aplicación habría que verla en curso, digamos, pero podría también tener elementos socioculturales, en tanto, por ejemplo, lo que se enseña sean más colectivos, digamos. Pero en principio, yo creo que Ausubel es más cognitivista, constructivismo biológico, clásico. En lo que se conoce como aprendizaje colaborativo, mediados por redes sociales, por ejemplo, o aprendizaje colaborativo, también hoy en día tiene sus propias definiciones, vendría a ser más constructivismo sociocultural, más Vygotsky, digamos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que se les ocurra plantear? Profe, yo tengo como una pregunta. Dale. El lenguaje, o sea, el idioma, lo que nosotros aprendemos, ¿eso es como conductivismo o es constructivismo? Los grandes aprendizajes, como el dominio de una lengua o del lenguaje, cuando tú me hablas del lenguaje, es más amplio que la lengua. La lengua nosotros hablamos la lengua castellana en toda o en la gran parte de Latinoamérica. Pero el lenguaje implica la gestualidad también, implica toda la acción comunicativa. En principio la escuela hace un gran esfuerzo por el dominio del lenguaje formal y te lo enseña muy en forma conductista. Por ejemplo, lo mismo que les decía al inicio de la clase, el enseñarte las vocales. Primero te enseñan las vocales. ¿Tú dónde estudiaste? O sea, es que yo... Tienes un acento distinto. Sí, ¿Colombiano no, o es que venezolano? yo soy de Venezuela. No, eres de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Valencia. De Valencia. Yo tengo familia en Barinas. Qué bien. Y he estado en Valencia, he estado en Barinas, he estado en Caracas, he estado en Margarita también. Y en Puerto La Cruz. Bien. Ya. Entonces, casi todos los procesos de aprendizaje, casi todos, pero todos los procesos de aprendizaje de lengua castellana en particular, se asumen desde la lógica de las estructuras básicas iniciales, que son las vocales. Primero te enseñan las vocales, que son 5, en lengua castellana, y luego de esas 5 vocales te enseñan un par de consonantes. ¿Cuáles son las primeras consonantes que te enseñan? La M, la P, la S. La M y la P. ¿Y cuál más me dijiste? La S. La S y la C. ¿Cierto? Sí. Y en Chile también tus compañeros aprendieron a dominar la escritura o comprender la escritura, en principio, de la misma forma. Es el modelo silabario que se conoce así, digamos. Y no es casual, pues, o sea, es fácil aprender 5 vocales, es una estructura muy básica, digamos, y luego la vas combinando con ciertas consonantes que son las más cercanas al sentido de la vida cotidiana de un niño pequeño, digamos. La M y la P son para poder armar las palabras mamá y papá. Entonces las primeras sílabas son la M con la A y la P con la A. Y las hace repetitivas y completa. Ah, mira, así se escribe mamá, así se escribe papá.
La C y la S son para armar la palabra casa. Y entonces te enseñan a leer silabeando. Y de hecho, cuando empezamos a leer inicialmente, leemos sílaba por sílaba. Entonces, palabras más complejas como viajar, o palabras de tres sílabas como escoba, la vamos leyendo sílaba por sílaba. Escoba. Ya. Ese método lo que te hace es pensar en las estructuras básicas, en el sentido pietano, pero las vocales te las aprendes primero repitiendo. Las repites, A, E, I, O, U, modelo conductista. Luego armas palabras. Mamá, casa, escoba. Y ahí estás usando el modelo del constructivismo biológico de armar sílabas para construir una estructura mayor que es una palabra. Y el significado es la mayor complejidad. Pero hay modelos de aprendizaje del lenguaje que no son así. Y que tienen sus ventajas y sus desventajas. Hay una escuela francesa de enseñanza del lenguaje, que es la escuela del señor Celestin Freinet, que lo que hace es enseñar palabras completas. Dice, el silabeo es el opio de los pueblos, porque te aleja del significado. El niño se centra en dominar las estructuras, pero no se aprende el significado. Y tiene sentido eso. Porque lo que interesa después para comprender la lectura no es que tan bien conoces las sílabas, sino que también conoces los significados. Entonces, en la escuela del señor Freinet, que fue heredada luego por su hija, y que hay escuelas Freinet en Francia, en Bélgica y en Cataluña, se enseñan palabras completas. Tiene una desventaja, que te demoras mucho más en aprender a leer, pero tiene una gran ventaja, que lo que haces permanentemente es comprender significados. ¿Quién más hace esto? Los chinos y los japoneses. Las culturas que tienen escritura ideográfica, cada palabra es una idea. Cada conjunto de rayitas de los chinos son ideas. Y ellos también aprenden a leer significados. Esto hace que, por ejemplo, un niño japonés sea capaz de leer el diario recién como en octavo básico. Un niño chileno que aprende a leer temprano puede leer el diario en cuarto básico, si es que es bueno leyendo, digamos. Pero vamos a ver cuánto de eso es lo que comprende. Entonces, claro, el aprendizaje del lenguaje, que además es el principal vehículo para seguir adquiriendo conocimiento, por eso es tan importante. Para seguir aprendiendo todo necesitas del lenguaje. Entonces, por eso es que la escuela pone tanto esfuerzo en eso. Y la lectoescritura en los primeros años es muy relevante. Y hay modelos distintos, pero en la mayoría de Occidente o de Latinoamérica o de Iberoamérica en realidad es un modelo más bien silábico, digamos, dominar estructuras. Luego las estructuras se vuelven más complejas. Cuando tú aprendes que existe un sujeto y un predicado, estás aprendiendo estructuras mayores. Todas las oraciones tienen sujeto y predicado. Y se deben redactar así, sujeto y predicado. Luego aprende más complejidades sobre eso. El sujeto está compuesto por un artículo más un sustantivo. El verbo es la acción, ya es parte del predicado. Y existe un complemento circunstancial de algo, complemento circunstancial de tiempo. Yo viajaré mañana por la tarde. Yo soy el sujeto, no tengo artículo, el artículo mismo pasa a ser sujeto, pasa a ser un artículo sustantivado. Viajaré es el verbo, mañana por la tarde es el complemento circunstancial. Y esa es eso también es estructural, pues, es como los ladrillos. Necesito conocer las estructuras para poder armar las oraciones. Entonces, claro, el lenguaje es súper importante en ese sentido. Ya estaba buscando mi otro conjunto de diapositivas. Ahora, no todo el mundo aprende igual, ¿cierto? Ya pueden haber diferencias culturales, pero también pueden haber otro tipo de diferencias.
que estén determinadas por el propio sujeto, digamos. En la misma línea de lo que veníamos hablando, la pregunta inicial para esta parte de la clase es ¿qué habilidades tenemos? Y las habilidades igual podemos entenderlas como procesos desarrollados en forma conductista o constructivista. Yo puedo ser súper habilidoso organizando conjuntos de cosas. Por ejemplo, y eso puede estar radicado en un momento específico de mi vida. Mi papá, en Pargua, siempre estaba arreglando motores o cosas así, o haciendo pequeños arreglos porque tenía una lancha de uso mariscador. Entonces siempre tenía que estar haciendo muchos arreglos. Y él guardaba todos los tornillos, ampolletas y cosas que se imaginen en 3 tarros grandes de leche nido. Y cuando necesitaba ayuda y estaba haciendo ese tipo de cosas, me daba una tarea. Y esa tarea era, él daba vuelta a los 3 tarros sobre la mesa del living y me dejaba una muestra. Me decía, necesito un tornillo o un fusible o algo como esto. Y yo tenía que buscar ese fusible. Y era una tarea súper tediosa, porque a veces no era tan fácil. Entonces organizaba conjuntos, separaba o a veces me daba tarea de organizar conjuntos. Los tornillos de este tamaño, los tornillos de este tipo, las tuercas, aprender a distinguir los pernos de los tornillos, las ampolletas de los fusibles y un montón de cositas más que habrían en esos 3 tarros de leche nido enormes. Ya no existe la leche nido, sí. Son tarros de como 2 o 3 kilos de capacidad. 3 kilos de capacidad, yo creo. Entonces eran muchos elementos. Y él me hacía ayudarle. Era una tarea, si se fijan, repetitiva, muy repetitiva, y que tenía un sentido constructivista porque lo que yo le hacía era ayudarle a resolver los problemas de grandes, porque a cualquier niño le gusta ayudar a resolver problemas de grandes. Entonces, y era mi padre, era mi figura paterna, el tipo que era capaz de arreglar un motor, que era bacán en ese sentido. Entonces, esa habilidad, por ejemplo, de organizar conjuntos, yo creo que la adquirí allí. Entonces, soy muy bueno inventando categorías y armando categorías y encajando las cosas en las categorías. Cada uno de nosotros aprendió cosas de ese tipo, digamos. Y no fueron necesarias que las aprenda en la escuela. Entonces, les invito a hacer esa reflexión acerca de habilidades que ustedes tengan, de todo tipo, y pensar si fueron habilidades dominadas a partir de procesos conductistas o de procesos constructivistas. Aquí nos volvemos radicales y separamos las cosas en 2 mundos, las cosas conductistas y las cosas constructivistas. Las variaciones entre constructivismo social y constructivismo biológico, bueno, para este ejercicio no tiene mucho caso, digamos. Esas habilidades que se desarrollan en la vida, digamos, tienen sentido en tanto son valoradas en el mundo, digamos. Pero no en todo el mundo tienen el mismo valor, o no para todos los grupos humanos tienen el mismo valor. Por ejemplo, otro tipo de actividades, pues habíamos dado ejemplos, o ustedes me habían compartido ejemplos de dominios o habilidades musicales, y ese es otro gran ejemplo para pensar esto, pues si lo aprendí en forma construida o conducida, digamos. Por las dos formas se puede llegar a un dominio alto de una tarea, digamos. Pero el origen puede ser distinto. Hay casos en que hay niños que aprenden música sin haber conocido a nadie que sepa de música en su familia. Y ahí estamos ante situaciones más bien innatas, digamos. Profe,
Dígame. ¿Y las habilidades sociales se cuentan como este tipo de habilidades? También se cuentan. ¿Como aprendidas? Sí, ¿O algo que de la personalidad? sí. Tú me Netamente. puedes decir, yo soy buena escuchando. ¿Quién me está hablando? Josefa. A Josefa. Me puedes decir, yo soy buena escuchando a mis amigos. Y eso tú te puedes poner a pensar dónde lo aprendiste. Ah, ya, no es algo que venga de la nada. No es algo que venga de la nada. Ah, ya. O sea, puede haber alguna condición innata, digamos, básica, pero seguro que tú la aprendiste de alguien. ¿Te atreves a pensar de quién la aprendiste? No sé. A veces es una tía, a Como veces no siento que es son, algo tan básico, quizás. Puede ser. a veces no son tus papás, Sí, pues. a veces es una amiga o un amigo. Mm. Y es un aprendizaje que se desarrolla en el tiempo, digamos. Incluso las personalidades no tienen mucho que ver. Yo conozco a gente que es muy calladita y que es muy buena escuchando. Y hay gente que es muy locuaz y también es muy buena escuchando. Que a la hora de escuchar se apaga un poco para poder escuchar. ¿Mm? Porque alguien podría pensar, no, alguien que está hablando todo el tiempo no es bueno escuchando. Pero no, puedes tú distinguir a gente que aprendió a apagarse para poder escuchar. Y eso lo aprendió en la vida, digamos. Lo aprendió porque le encontró un valor. ¿Mm? En la familia, también empiezan a establecerse ciertos roles. Siempre hay alguien en la familia que escucha, que es bueno escuchando. Yo tengo una tía, mi tía Nora, es muy buena escuchando. Y todos los primos vamos donde ella. O la llamamos a esta altura del partido. Entonces así, pues, también en la familia se supone que el rol materno es el rol de escucha, pero no siempre es así. Puede ser el rol paterno, también tiene que ver con construcciones sociales, digamos. No es biológico para nada. Vamos a hablar de eso justamente ahora. La Josefa se adelantó como 4 diapos. ¿Qué ven ahí? Un hombre comiéndose Una pintura. Una pintura. ¿Alguien la conoce? ¿Sabe cómo se llama? Saturno comiéndose a su hijo, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, se llama Saturno comiéndose a su hijo. Esta es una pintura de Goya. Goya es un pintor español que tiene una serie que se llaman cuadros negros, que todos son así como oscuros, obvio. Cuadros negros o cuadros oscuros, no estoy tan seguro de cómo se llama. Y este es uno de ellos, se llama Saturno devorando a su hijo. ¿A quiénes les gusta esto que estamos viendo? ¿A nadie? No sé si me gusta, pero lo encuentro interesante. ¿Quién fue? Yo, Carla. La Carla. No es fácil de que te guste, porque la gracia, y todos los cuadros oscuros de Goya son cuadros densos, digamos. Ujú. Pero hay gente a la que les llama, al menos le despierta interés, y gente que no la volvería a ver en su vida, la mayoría. En el caso de Carla, Carla lo encuentra interesante, le llama la atención. Y seguro que alguien más del grupo también le llama la atención. Al menos le llama la atención. Alguien le puede incluso decir, me gusta, porque ha desarrollado la habilidad de ver obras pictóricas y de apreciar obras pictóricas. Y decir derechamente, me gusta. Entonces, hay las habilidades son particulares de cada uno de nosotros, digamos, y no son estándar. Y está bien que a Carla le llame la atención, le interese, y está bien también si es que a Agustín no le interesa o no le llama la atención. Pero seguramente Carla
puede tener un talento o un interés en particular que podría transformarse en una habilidad para apreciar obras pictóricas. Porque esta no es una obra pictórica fácil de digerir, entonces por eso la elegí. Una obra difícil, digamos. Se llama Saturno devorando a su hijo. También a alguien le podría interesar, no solo por la expresión del rostro, por lo fuerte de la obra, digamos. A alguien le podría interesar porque conoce el mito de Saturno, que en realidad es el mito griego de Cronos. ¿Alguien conoce el mito griego de Cronos? ¿Alguien le gusta la mitología griega o la mitología en general? A mí, A mí igual, yo lo conozco ese mito. Claro. sí. Entonces, tú puedes llegar a interesarte por la obra, no porque te interesen las obras pictóricas, sino porque llegas desde otro punto de vista, desde el interés por la mitología griega. Bien, las inteligencias no son, normalmente lo que se ha entendido por inteligencia es un concepto único. El inteligente es el quien se saca buenas notas, ¿no? Y la escuela en particular es encausa ese sentido de la inteligencia desde siempre. Y normalmente lo que hace la escuela es medir, intentar medir esa inteligencia, es decir, cuán inteligente eres. Pero cuán inteligente eres en algunos aspectos de la vida, digamos. Muy poquito, o importa mucho menos, si tienes habilidades para comprender las obras pictóricas, digamos. Importa, quizás. Puedes no haber tenido un curso de arte en la escuela, en tu infancia, y tampoco en el colegio, digamos. ¿Qué es lo que más le interesa a la escuela? Matemática del lenguaje. Matemática y lenguaje, efectivamente. Entonces, se centra el proceso de aprendizaje, por las razones que habíamos dicho antes también, en el dominio del lenguaje, primeramente. Lo primero que te intentan hacer es enseñarte a leer, digamos, y a escribir, porque va a ser el motor, y eso sí es así, para seguir aprendiendo otras cosas, pero se centra, yo diría, el 80% del esfuerzo en dominios que tienen que ver con matemática y lenguaje. Y esto tiene una historia también. En principio, se imaginarán que en la época de los griegos, ¿qué era lo importante? Que la gente sepa expresarse, sepa comunicar ideas. Los grandes sabios eran filósofos. Entonces, el dominio del lenguaje era radicalmente importante porque la gente más importante era la gente que dominaba el lenguaje. Las matemáticas también, para quienes eran constructores de obras, la ingeniería de esos años, digamos. Y hay culturas que eran conocidas por su dominio para ese tipo de cosas. Las culturas árabes eran muy talentosas en torno a los desarrollos de ingeniería. Las primeras universidades matemáticas del mundo en la península ibérica eran las universidades que instalaron los musulmanes en Andalucía. Y eran anteriores incluso a las universidades más clásicas ibéricas. Ellos tenían unas escuelas de altos estudios en ingeniería que aprendían a hacer acueductos, obras importantes para esos tiempos, navegación y cosas así. Entonces, en la cultura occidental en particular nos ha enseñado a valorar muy fuertemente los dominios del lenguaje y la matemática. Pero el señor Howard Gardner plantea la idea de que las inteligencias son múltiples y no son solo lenguaje y matemática. Y tampoco son solo dominio de contenidos específicos como la biología. Esto cobra sentido también en función de algunos avances en neurociencias que dan cuenta de que el cerebro humano reacciona ante ciertos procesos de aprendizaje en forma distinta. Son distintas las zonas del cerebro que se iluminan cuando estoy aprendiendo o haciendo aprendizaje sobre obras pictóricas que cuando estoy aprendiendo a multiplicar. Hay una dinámica más racional en el hemisferio derecho y más artística en el hemisferio, o más imaginativa
en el hemisferio izquierdo. No, al revés, me equivoqué. La imaginación en el hemisferio derecho y las formas más lógicas en el hemisferio izquierdo. Esto es cruzado, ¿ah? Esto es cruzado. Nosotros vemos, escribimos, pateamos la pelota, siempre con alguna incidencia de la lateralidad. No somos conscientes de que vemos mejor con un ojo que con otro, pero es así. Pueden hacer el experimento con ustedes mismos, digamos, pero si tienen una cámara fotográfica de las antiguas, de las que tienen visor, vean intuitivamente hacia qué ojo lo llevan. Yo soy zurdo de mano y llevo la cámara al ojo izquierdo. De esto casi nadie se da cuenta, porque todo el tiempo estamos viendo con ambos ojos, ¿cierto? Pero al ejecutar ese ejercicio, lo que yo estoy haciendo es elegir con qué ojo quiero ver. Y estoy marcando mi lateralidad porque seguramente veo mejor con ese ojo. Y proceso la información mejor con ese ojo. Soy ambidiestro. Escribo con la mano izquierda, veo con el ojo izquierdo, pero pateo la pelota con la pata derecha. Tal vez si hubiese sido zurdo de pie, hubiese sido mejor para jugar a la pelota, y lamentablemente no soy zurdo entero. Bueno, el señor Howard Gardner lo que hace es plantear la idea de las inteligencias múltiples, de que así como el cerebro actúa en forma distinta en función de las necesidades que va enfrentando, también va procesando la información en forma distinta. Se ha reconocido que en el hemisferio izquierdo se da paso a la lógica lineal, los procesos lógicos, racionales, digamos, y además están asentados algunos procesamientos sensoriales básicos, digamos. Por ejemplo, el gusto y el olfato, el tacto, la vista, son todos elementos que hacen sentido o en los cuales la actividad neurológica se centra, ilumina zonas del cerebro del hemisferio izquierdo. La creatividad, la intuición, la imaginación, la meditación, todo eso está en el hemisferio derecho. Nuestra sociedad lo que ha hecho es desarrollar y comprender que los procesos más bien del hemisferio izquierdo son los más valiosos, digamos. Los más valiosos de aprender, los más valiosos de dominar. Pero no es la única forma. Y hay culturas orientales que centran sus procesos de aprendizaje en meditación, en imaginación, en intuición. Los monjes tibetanos, por ejemplo. Y no vamos a pensar que porque no aprenden matemática, que igual la aprenden, digamos, o que porque centran su proceso de aprendizaje sobre el hemisferio derecho, no van a poder dominar elementos de racionalidad. Para nada. Son formas de aproximarse al conocimiento, y el todo es en realidad el aprendizaje. Este señor, Da Vinci, era cabo para todo, ¿no? Era bueno en todo. Era bueno pintando, era capaz de construir un tanque en esa época. Era un buen arquitecto, era un buen pintor, era era bueno también transmitiendo eso porque era un maestro. Era capaz de transmitir también ese conocimiento. Para Gardner, la inteligencia es una habilidad necesaria para resolver un problema, así de simple. No importa si es matemática o lingüística, o tiene que ver con lo que planteaba la compañera anteriormente de las habilidades sociales. En tanto, yo soy capaz de resolver problemas o elaborar productos para resolver problemas en mi contexto cultural, soy un sujeto inteligente. La creación de un producto cultural es crucial para la adquisición y transmisión del conocimiento. Por eso eres inteligente, porque eres capaz de
construir o transmitir algo, ya sea a través de una obra pictórica, ya sea a través de la oratoria, eres bueno comunicando y transmitiendo ese conocimiento o expresando las opiniones. Y eso ya te hace ser inteligente, en cualquiera de sus formas. Acá hay ejemplos de personas inteligentes, de todo tipo y de todas las ideologías. La habilidad, por ejemplo, mi padre no era allendista, mi padre votó por Tomic en los años 70, que era el señor que iba por la democracia cristiana en ese momento. Pero él reconoce que Allende tenía una oratoria enorme, que declamando, que hablando en el estrado era enorme. Entonces, hay que reconocer que el tipo, pues, tú no estar de acuerdo con sus orientaciones ideológicas, pero puedes reconocer en alguien la capacidad oratoria y que esa persona es inteligente usando esa capacidad, digamos, esa habilidad. Este señor que está bailando acá creo que es Nureyev. Esto se conoce como inteligencia corporal sinestésica. Hacer esto no es tan fácil. Si ustedes intentan hacerlo en su casa, probablemente les duela un poco o se caigan. Yo también. Y esto se conoce como inteligencia corporal sinestésica. Hacer que el cuerpo te obedezca en los movimientos más finos y sutiles es una habilidad también. Este señor que está abajo es Antoni Gaudí, que era un señor catalán, que construyó la Sagrada Familia, que es una obra arquitectónica monumental y para la época en que la construyó, muy difícil de lograr, digamos. Bueno, y este señor se supone que es la persona más inteligente que existió en la Tierra, o una de las personas más inteligentes que existió en la Tierra, ¿no? Albert Einstein era profe. Claro. Gardner lo que hace es plantear que existen al menos 7 inteligencias. La primera, la lingüística, el dominio del lenguaje, y utiliza ambos hemisferios del cerebro. No se puede ser bueno en el lenguaje solo en términos racionales. Claro, yo armo una oración en forma racional. Sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, complemento circunstancial. Eso es un orden. Eso es racional. Pero si yo quiero hacer una oración llamativa, seguramente voy a utilizar metáforas. Y las metáforas son obras de imaginación, el otro lado del cerebro. Entonces, alguien que se comunica bien usa ambos lados del cerebro. La inteligencia lógica matemática está más centrada en el hemisferio izquierdo, pero es una inteligencia muy valiosa en la sociedad contemporánea, en la inteligencia de las grandes ingenierías, digamos. Entonces son capaces de desarrollar obras, digamos. La inteligencia espacial es distinta y también tiene un componente de imaginación. Puede haber un arquitecto que no sea tan bueno calculando, por eso es que en una obra arquitectónica normalmente el ingeniero de cálculo es otro. En cambio, la inteligencia espacial, que es la propia de los arquitectos, y de los escultores, de los marineros, de los que se ubican en un espacio, de los cirujanos, porque el cirujano tiene que imaginarse lo que está operando, imagínense lo que es eso. Y ponerse en el lugar del bisturí. Mentalmente, ¿qué es eso? Es súper imaginativo. La inteligencia musical, y de eso hay variados ejemplos. No es tan fácil, si fuera fácil, si no hubiese nada que aprender allí, cualquiera cantaría, pero no, al contrario, es una mezcla de dominio y de entrenamiento también. Y la inteligencia corporal sinestésica, que antes la habíamos visto en el señor Nureyev, es lo más lógico pensarlo en un bailarín, pero aquí yo tengo a un señor que bailaba jugando fútbol, y en las fiestas también, porque le gustan las fiestas, que es Ronaldinho Gaucho. Y particularmente hay un tipo de habilidad deportiva que está muy vinculado a la inteligencia corporal sinestésica, digamos. No solo tiene que ver con lo que se hace en algunos futbolistas, que son muy buenos porque saben dar buenos pases, digamos. Claro, hay algo corporal sinestésico allí en golpear la pelota con el pie. Maradona, o el José Luis Sierra, o el Matías Fernández, digamos.
pero hay otro tipo de jugador o de deportista que lo que hace es, además de tener eso, tener la habilidad para usar el cuerpo, para engañar, para driblear, o para conseguir movimientos extraordinarios como el que está allí en pantalla. ¿Mm? Y otro tipo, las últimas dos inteligencias que codifica Gardner en un principio son las inteligencias intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos a nosotros mismos, reflexionar, ser autocríticos, y la inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás, que es un poco de lo que hablaba su compañera hace un rato. Y la solemos encontrar no solo en los psicólogos, digamos, sino también en los vendedores. Un vendedor lo que hace para concretar la venta es convencerte de que necesitas eso que quieres comprar o que tienes la duda de comprar. Los políticos también hacen esto. Tienen inteligencia interpersonal, saben ponerse en el lugar del otro, normalmente para conseguir su aprobación, digamos. El estilo de la política clásica, no es el estilo de la política. También hay distintos estilos políticos hoy en día, pero estamos hablando del estilo de la política clásica, el que iba al púlpito a convencer a los ciudadanos, no el que gana una elección con un camión de plata porque le pusieron plata para la campaña, digamos. Eso no tiene mucha gracia, digamos. No tiene mucho talento. Bien, estos 7 tipos de inteligencia fueron planteados por Gardner en una obra que se llama Inteligencias Múltiples, y también implican toda una escuela de desarrollo de los procesos de aprendizaje. En el fondo lo que hace primero es cuestionar que lo inteligente sea solo lo lingüístico y matemático, abrirlo a un espacio mayor. En tanto hay una habilidad, hay una capacidad de resolver un problema social, eres un sujeto inteligente. Y particularmente es importante esto porque nos habla de la construcción de formas de comunicar creativas, y eso lo considera un elemento particularmente inteligente Gardner, y desarrolló toda una escuela, así como el señor Vygotsky tenía a su amigo Luria y a su amigo Leontief, con los que trabajaba y pensaba esto del socioconstructivismo. El señor Gardner desarrolló toda una escuela que deriva en el sentido de las inteligencias múltiples. Uno de ellos, uno de sus discípulos, es el señor Goleman, que es el que se forra en dinero cuando dice, aquí, entre la sexta y la séptima inteligencia, se construye una suerte de andamiaje más complejo que se puede conocer como inteligencia emocional. Y escribió un libro sobre eso que se vuelve bestseller. Pero el equipo del señor Goleman, del señor Gardner, siguió trabajando. Hasta hoy día existe, digamos. Y estas 7 inteligencias originales, a estas 7 inteligencias se le han agregado otras, digamos. La inteligencia naturalista, que tiene que ver con la comprensión del medio natural. Algunos hablan de inteligencia audiovisual, que tiene que ver con la comprensión de los fenómenos audiovisuales, como las películas, o los cortometrajes, o los cines. Realizar y comprender ese tipo de mensajes es una actividad compleja y particularmente se desarrolla una suerte de habilidad para eso. No todos somos buenos haciendo eso. Y otras tantas inteligencias más. Yo creería que como esto tiene un componente de valor social, hoy en día, por ejemplo, el valor del que es inteligente con los computadores o es habilidoso con los computadores también es una inteligencia, digamos. Y pasó a ser de un estereotipo súper distinto. En los 80 o en los 90 se les veía como un poco nerd, y en la actualidad alguien que es bueno con los computadores es alguien muy inteligente, digamos, que nos salva la vida muchas veces, digamos, porque hasta para reconfigurar nuestro teléfono que se nos va, hay gente como que tiene un talento, agarra el teléfono, mi sobrino chico agarra el teléfono y te lo deja tiki-taka. Y ese es un talento para comprender cómo funcionan las máquinas en su origen, digamos. Entonces también se vuelve una acción valorada culturalmente.
Bueno, hasta aquí queda la clase de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes, no, el próximo miércoles. Y también allí les voy a dar el ejercicio práctico de la semana. Profe, ¿Tienen dudas o cosas que quieran comentarme? sí, yo tengo unas dudas. Dale. Con respecto al foro, ¿es solamente ver los videos y a partir de eso formular una opinión? Sí. Y ahí hacer un comentario. Es muy opinativo y muy libre. Ya. Y con respecto a los prácticos, profe, al principio del intersemestre habían 5 prácticos y ahora hay 3. ¿Se acortó eso? No. Todavía no he puesto los otros 2. Ah, ya, pues siguen siendo 5. Sí, van a ser 5. Van a ser uno a la semana. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces sí, van a ser 5. O sea, podría ser que fueran 4, pero el que falta es porque no lo he colgado. Incluso el 2 es más o menos el que está allí. Si se fijan, la diapo tiene las fechas equivocadas porque son las diapos del año pasado, lo voy a corregir. Pero van a ser siempre las entregas de los prácticos, van a ser el martes siguiente. Se dan los miércoles y se entregan los martes siguientes. Pero el práctico está como práctico 3, no estoy tan seguro de que vaya a ser el práctico 3. Puede ser que lo cambie. Así que, claro, pueden revisarlo y tratar de anticiparse. Está bien que lo hagan, digamos, pero como esto lo hacía yo en otros tiempos y no estaba seguro de cómo ir calculando los timings, prefiero ir teniendo la posibilidad de modificar los prácticos semana a semana. Profe, entonces solamente opinión y no es necesariamente relacionarlo con la materia. Igual hay que relacionarlo. En alguna medida, pero porque cada cosa responde a un contenido que hemos visto, digamos. Claro. Pero no quiero que me den una disertación de la materia, pues además que son comentarios cortos. Ah, ya. Quiero Y que reflexionen sobre el video. Tienen que ser 2 comentarios y un compañero o compañera. Tu comentario personal y uno hacia un compañero. Ah, Profe, uno y uno. profe, con respecto a eso, yo ayer subí mi comentario y cuando quise comentar el de otro compañero, al momento de enviar el comentario, no apareció como debajo de su comentario, No apareció sino anidado. que Sí, profe. siguió para abajo nomás. Entonces no está habilitada la opción de responder. O sea, Profe. yo apreté en responder, pero cuando se envió apareció abajo. Igual puse el nombre porque le respondí a Agustín su comentario Ya, está y bien que puse hagan eso, Agustín. Ya, está bien que hagan eso, con eso es suficiente, con que digan, como señala Agustín, yo creo que es suficiente. Ya. Voy a verificar si es que hay un problema en el anidamiento del comentario, como esta es una herramienta que era de Arturo, no es mía. Sí. Puede ser que haya algún problema de configuración, le voy a preguntar. Sí, porque cuando hicimos el foro con él pasó exactamente lo mismo. Ya, ¿y después él lo arregló? Sí, es que al final poníamos el nombre de a quién le respondíamos nomás. Ya, mantengan esa lógica, sí, para mí eso va a ser suficiente. Ya. Profe, Dígame. con respecto al práctico 1, ¿la cantidad de palabras tiene que ser exacta o puede ser un poquito más o un poco menos? Práctico 1, cantidad de palabras. No, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. ¿Cuánto les Ya, dije? perfecto. 300 en la conclusión y 200 en la intro. Claro. No, si hacen 250 yo no los voy a castigar. Si hacen 250 en las conclusiones tampoco los voy a castigar. Es un parámetro, digamos. Es un parámetro. Bien. Lo que no sirve es colocar 500 palabras en la introducción, alargarse eternamente, y tampoco alargarse eternamente en las conclusiones. Lo que quiero siempre en estos prácticos es que también desarrollen la capacidad de hacer síntesis y de elegir las ideas que quieren señalar. No tratar de decir todo, sino que ser selectivo, ser preciso. Ya. Algo tienen que destacar. No tienen que tratar de decirlo todo. No va a estar bien porque lo digan todo. Va a estar bien en tanto lo que sean capaces de destacar. Por ejemplo, de los resultados, ustedes con esa tabla de resultados, aunque son solo 8 casos y son 6 o 7 preguntas, ustedes podrían escribir 4 páginas.
solo con esa tabla de resultados, si son buenos observando relaciones o parámetros. Pero no, pues lo que yo quiero es que elijan qué quieren decir, qué es lo que les pareció más interesante. Ya. Y con respecto a las observaciones generales, ¿eso es obligatorio o podemos no responderlo? Pueden no responderla porque, como yo les decía, pueden haberlas hecho en función de estrategias mediadas por computador, y ahí ustedes no tuvieron la oportunidad de ver los gestos de la persona. Pero pueden dejar en algunos casos vacíos, en otros llenos, en esa fila en particular. Ah, ya, profe. Gracias. Vale. Profe, entonces la entrega de este práctico es hasta mañana. Hasta mañana a las 23:59. Me parece que eso Ya, decía. gracias. Siempre pongo las 23:59 para que quede claro que cierran ese día, digamos. Profe, sí, era para confirmar eso lo que sí mi compañero anterior. Sí, era hasta mañana, hasta las 12 de la noche. Mañana Sí, durante todo el día se lo puede enviar. sí, sí. Ah, ok. Y lo otro, una pregunta para mis compañeros y compañeras. No sé si alguien tiene el correo del profesor de escritura y lenguaje escrito. A ver si lo pueden escribir en el chat o